Regresó a casa como veterano tras años de ausencia, solo para descubrir que sus padres habían fallecido y que la casa ahora era suya. Le acompañaba su pastor alemán, un perro que había sobrevivido a la guerra, la pérdida y el silencio a su lado. La casa parecía vacía, intacta, congelada en el tiempo. Pero algo le pareció extraño en cuanto entraron. Había calor donde debería haber frío, señales de vida donde no debería quedar nadie. El veterano dudó, pero su perro no. Se detuvo donde su instinto le decía que se escondía la verdad. Lo que descubrieron debajo de esa casa cambiaría para siempre el significado del hogar, la familia y el perdón. Antes de continuar con la historia, dinos desde dónde la estás viendo y dale a me gusta y suscríbete a New Light Stories para ver más historias que curan. Ethan Hale regresó a Estados Unidos en una mañana gris que olía débilmente a lluvia y combustible de avión. Estaba solo cerca del borde de la terminal de llegadas, un hombre alto y de hombros anchos con una quietud que no provenía de la calma, sino de una larga práctica. A sus 40 años, su cuerpo aún conservaba la disciplina de sus años en el ejército, sólido, equilibrado, con movimientos económicos. Su cabello corto y castaño oscuro estaba salpicado de canas en las sienes. El viento lo agitaba y lo despeinaba, como si rara vez se molestara en peinarlo. Una barba incipiente le sombreaba la mandíbula, suavizando los ángulos afilados de un rostro moldeado por el tiempo y la pérdida, más que por la edad. Sus ojos, de un azul grisáceo intenso, apenas se nublaban. Escudriñaban sin urgencia, sin expectativas. Nadie lo esperaba. Eso en sí mismo no era nada nuevo. Ethan llevaba el mismo abrigo de lona naranja quemado hasta la rodilla que había usado para cruzar más fronteras de las que podía contar. La tela estaba descolorida en los codos y deshilachada cerca de los puños. Debajo, un suéter de lana gris se ceñía a su cuerpo, y unos vaqueros índigo oscuro caían sobre unas botas de cuero marrón desgastadas, cuyas suelas habían perdido hacía tiempo su dibujo original. En su muñeca izquierda descansaba un viejo reloj militar, con el cristal rayado y el tic-tac constante. La navaja que llevaba enganchada al cinturón era más una costumbre que una necesidad. A su lado estaba Cota, un pastor alemán grande y de complexión fuerte, con la postura disciplinada de un perro de trabajo que nunca se relajaba del todo. Su pelaje era una mezcla de gris plateado y crema pálido, más oscuro a lo largo de la columna vertebral y las orejas, y más claro en el pecho y las patas. Su hocico estaba salpicado de blanco, no solo por la edad, sino por los años que había pasado en entornos hostiles. Sus ojos ámbar lo observaban todo con tranquila inteligencia. Cota tenía 6, quizás 7 años, lo suficiente para haber visto demasiado, pero lo suficientemente joven para seguir creyendo que había algo que merecía la pena proteger. El perro no se sentaba como una mascota, se sentaba como un soldado esperando órdenes. Ethan apoyó brevemente una mano en la cabeza de Cota, acariciando con los dedos el pelaje áspero entre sus orejas. Cota se inclinó hacia la caricia durante medio segundo o más, y luego volvió a fijar la mirada en el mundo. Habían sobrevivido juntos. Eso importaba más que cualquier otra cosa. Ethan no volvió a casa. No al norte, no a la ciudad donde había crecido, no a la casa que aún existía en un limbo legal, intacta desde hacía 2 años. Sus padres habían muerto en una colisión en una carretera helada, un accidente común en una implacable mañana de invierno. Cuando le llegó la noticia a Ethan, estaba destinado en el extranjero, a mitad de una misión que no podía interrumpirse. Estaba de pie en un oscuro pasillo de hormigón, escuchando una voz en una línea con interferencias que le decía que su madre, Sarah Hale, y su padre habían fallecido. Sarah era una mujer delgada, de estatura media, con una cálida melena castaña que solía llevar recogida cuando trabajaba y suelta cuando cocinaba. Tenía la piel pálida, pero curtida por años de jardinería, y sus manos siempre olían ligeramente a jabón y tierra. Sonreía con facilidad, se preocupaba en silencio y amaba con intensidad sin pedir nada a cambio. Era el tipo de mujer que se daba cuenta cuando la gente estaba cansada y les daba de comer de todos modos. Ethan había heredado su paciencia.
Su padre, cuyo nombre a Ethan todavía le costaba pronunciar en voz alta, había sido un hombre de rasgos angulosos, frente ancha, cejas pobladas, barba siempre bien recortada. Hablaba poco, pero decía lo que pensaba. Había habido un suceso años atrás, el cierre de una fábrica, un despido sin previo aviso que lo había endurecido, lo había vuelto más callado, más introvertido. Pero nunca dejó de aparecer, nunca dejó de arreglar lo que se rompía, nunca dejó de creer que el trabajo honesto podía mantener unida a una familia. Ethan había heredado su silencio. Cuando murieron, algo en Ethan se cerró. Terminó su despliegue, luego otro. Firmó papeles, aceptó contratos a corto plazo, se dejó llevar. El proceso de herencia se estancó, en parte debido a la documentación sin resolver de la tierra, en parte porque Ethan nunca lo impulsó. Se dijo a sí mismo que necesitaba tiempo, que no era una evasión, que era práctico. Pero la verdad era más simple. No podía soportar ver la casa sin ellos. La región de los lagos del norte nunca fue un destino. Ethan había conducido hasta allí en busca de trabajos estacionales de reparación, mano de obra, cualquier cosa que mantuviera sus manos ocupadas y su mente tranquila. Las carreteras serpenteaban a través de densos bosques de pinos y abetos, pasando junto a aguas que reflejaban el cielo como un espejo. La primavera apenas había comenzado a reclamar la tierra. La nieve aún se aferraba a las zanjas sombreadas. El aire era cortante, limpio, implacable. Llevaban horas conduciendo cuando Cota cambió. El perro, que había estado tumbado tranquilamente en el asiento trasero, levantó la cabeza. Ethan lo notó inmediatamente. Cota no hacía nada sin motivo. El pastor se levantó, apoyó las patas delanteras contra la ventana, movió la nariz y aguzó las orejas, alerta, pero sin alarmarse. No era miedo, era reconocimiento. ¿Qué pasa?, murmuró Ethan, más para sí mismo que para el perro. La carretera subía suavemente. Los árboles se separaron. Y entonces Cota hizo algo que nunca había hecho antes. Ladró bajo, brevemente, y se sentó con fuerza, negándose a volver a tumbarse. Su mirada se fijó en una elevación lejana donde el terreno se abría aún claro. Ethan redujo la velocidad del coche. Dijo en voz baja. Tranquilo. Cota no se movió. El cuerpo del perro estaba ahora rígido, con la cola quieta y la mirada fija. No estaba agresivo ni excitado, sino seguro. Ethan sintió que algo se le encogía en el pecho. La colina apareció ante sus ojos, salpicada con los últimos restos de nieve derretida y con hierba silvestre que brotaba obstinadamente. Más allá, apenas visible a través de los árboles cada vez más dispersos, se alzaba una granja blanca de 2 plantas, desgastada por el tiempo pero en pie. Las manos de Ethan se aferraron al volante. No, susurró, aunque no sabía a quién se dirigía. El coche se detuvo en el arcén sin que él tomara una decisión consciente. El motor seguía en marcha. El viento se movía entre los árboles. En algún lugar, un pájaro cantó una vez y luego se quedó en silencio. Cota se volvió para mirarlo, sin suplicar, sin preguntar, esperando. Cota presionó el hocico contra la ventana, luego se sentó lentamente y se negó a moverse de nuevo. Ann abrió la puerta. El aire frío entró a raudales. Cota, dijo, ahora con más firmeza. El perro no respondió. Esto estaba mal. Cota obedecía las órdenes incluso bajo fuego, incluso cuando estaba herido, incluso cuando estaba agotado. Ethan salió, con las botas hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda. Caminó hasta la puerta trasera y la abrió completamente. Cota, fuera. El pastor alemán lo miró a los ojos, luego volvió a mirar hacia la colina y se tumbó, bloqueando la salida. Ethan sintió que su pulso se aceleraba. Algo en la casa lo atraía. No era un recuerdo, ni un pensamiento, sino una espera. Como si la tierra misma hubiera estado esperando, como si algo inconcluso hubiera estado conteniendo la respiración. No había elegido volver, pero allí estaba, de pie. Ethan cerró la puerta del coche y se apoyó en ella, pasándose una mano por la cara. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba.
O tal vez él era ahora más grande. El tiempo hacía cosas extrañas con las proporciones. Casi podía ver a su madre en el porche, con los brazos cruzados, sonriendo suavemente, y a su padre a su lado, asintiendo con la cabeza en señal de reconocimiento. Ninguno de los dos hablaba en su imaginación. Nunca lo hacían. Ethan tragó saliva. No había planeado esto. No se había preparado. No había decidido nada. Volvió a mirar a Kota. La respiración del perro era constante, tranquila. ¿Estás seguro?, murmuró Ethan. Kota no se movió. Ethan volvió a mirar la casa. Las ventanas estaban oscuras, pero no rotas. El porche se hundía ligeramente por un lado, pero los escalones estaban intactos. El terreno que lo rodeaba estaba cubierto de flores silvestres que comenzaban a brotar del suelo descongelado, donde no debería haber nada. El lugar no estaba abandonado. Estaba esperando. Ethan exhaló lentamente. De acuerdo, dijo. No es una promesa, no es una decisión, solo una palabra. Caminó hacia la casa, cada paso más pesado que el anterior, con el peso de los años presionando sobre sus hombros. Detrás de él, Kota se levantó y lo siguió sin dudar, adaptándose perfectamente a su ritmo. Ethan aún no sabía por qué estaba allí, pero su perro sí lo sabía. Y por primera vez en mucho tiempo, Ethan se permitió creer que tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Ethan se quedó en la puerta más tiempo del que tenía pensado. El aire dentro de la casa era más fresco que fuera, cargado con el olor a madera vieja, polvo y algo vagamente familiar. Jabón, tal vez, o hierbas secas. Era el tipo de aroma que no provenía del abandono, sino del tiempo detenido durante demasiado tiempo. Entró. Las tablas del suelo crujían bajo sus botas, un sonido agudo en medio del silencio. La luz del sol se colaba por las ventanas delanteras en finas franjas inclinadas, atrapando el polvo flotante y convirtiéndolo brevemente en dorado. El salón parecía más pequeño de lo que recordaba, pero intacto. Los muebles estaban donde siempre habían estado. El sofá con su tela descolorida, la mesa de centro baja marcada por los círculos de tazas largas y frías, la estantería todavía medio llena. No era un lugar que se hubiera derrumbado, era un lugar que había sido abandonado con cuidado. Ethan dio otro paso, y luego otro. Tenía los hombros tensos y la respiración entrecortada. Cada habitación le atraía de una manera diferente. El pasillo donde su padre solía dejar sus botas junto a la puerta. El rincón donde su madre guardaba una cesta con ropa de cama doblada, siempre ordenada, siempre lista. Kota lo siguió al interior sin hacer ruido. El pastor alemán se movía con deliberada lentitud, con el hocico bajo y los ojos alerta. Su pelaje gris plateado y crema reflejaba la luz, resaltando el blanco escarchado de su hocico. No se comportaba como un perro que explora un territorio desconocido. Se comportaba como uno que regresa a un lugar que exige respeto. Ethan se dio cuenta de ello. Cruzó hacia la cocina. Fue entonces cuando la inquietud se agudizó. Sobre la encimera, cerca del fregadero, había un cuenco de metal. No estaba polvoriento, no estaba volcado ni olvidado. Contenía agua clara recién vertida. Ethan se detuvo. Se le encogió el pecho como si algo invisible lo hubiera presionado hacia adentro. Lentamente, dejó la mochila en el suelo y se acercó al cuenco. Se agachó y tocó el borde. Estaba frío. No tenía horas, quizá minutos. Su mente buscó explicaciones. Animales, vecinos, coincidencia, pero ninguna le convencía. Se enderezó y echó un vistazo a la habitación. La cocina parecía prácticamente intacta, con los armarios cerrados. Un paño de cocina colgaba cuidadosamente del tirador del horno, descolorido, pero limpio. En la mesita junto a la ventana, una silla estaba ligeramente echada hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado deprisa. Kota no bebió del cuenco. En lugar de eso, pasó junto a él y se detuvo cerca de la puerta de la despensa, con la cabeza ligeramente inclinada y las orejas hacia adelante. «Oye», murmuró Ethan, «¿tienes sed?». Kota lo ignoró. Ethan siguió la mirada del perro y frunció el ceño. La puerta de la despensa estaba entreabierta, algo que Ethan estaba seguro de que nunca había dejado abierto.
La tocó, dudó y luego la abrió más. Detrás de las estanterías de conservas y frascos viejos había otra puerta. Era de madera más gruesa y pesada, reforzada con un pestillo metálico desgastado por el paso del tiempo. La puerta del sótano. A Ethan se le hizo un nudo en el estómago. Ahora lo recordaba. Su padre había trabajado en ese espacio años atrás, tras una serie de inviernos brutales. No era una renovación completa, solo lo suficiente para que fuera habitable si se cortaba la luz, si se cerraban las carreteras, si no podían llegarles ayudas. Aislamiento, ventilación, una pequeña estufa de emergencia, un lugar pensado para las tormentas, no para las personas. Ethan dio un paso atrás, consciente de repente del sonido de su propia respiración. Cota se interpuso entre él y la puerta. El perro se quedó allí con el pecho ancho y la cola baja, pero quieta, sin mostrarse agresivo, solo protector. Ethan levantó una mano instintivamente. Tranquilo. Cota no gruñó. Eso era peor. Recorrió el resto de la casa con más cuidado. Ahora, en la sala de estar, la chimenea estaba limpia. Las cenizas habían sido barridas recientemente, dejando solo un ligero residuo gris a lo largo de los ladrillos. Una pequeña pila de leña cortada y caída estaba ordenadamente junto al hogar, seca, cortada de manera uniforme, con los extremos pálidos donde el hacha había cortado limpiamente. El estilo de su padre, pero su padre ya no estaba. En el pasillo, Ethan notó huellas en el piso de madera. Eran tenues, casi perdidas entre las vetas, pero visibles si sabías dónde mirar. Más pequeñas que las suyas, estrechas, de niño. Ethan tragó saliva. Sintió que el viejo instinto se despertaba, el que le habían inculcado años de servicio. Evaluar, asegurar, controlar el espacio. Buscó la navaja que llevaba en el cinturón, sin sacarla, solo para sentir su peso familiar. Cota, susurró. El perro giró ligeramente la cabeza y levantó sus ojos ámbar para mirar a Ethan. No había miedo, ni advertencia, solo conciencia. Ethan continuó por el pasillo hasta el dormitorio trasero. La cama estaba perfectamente hecha. No recientemente, ya que el polvo aún cubría el cabecero, pero las mantas estaban dobladas de una manera que sugería costumbre, no casualidad. Sobre la cómoda había una pequeña linterna, más nueva que cualquier otra cosa en la habitación, con la carcasa de plástico sin arañazos. Alguien había estado preparado. Alguien conocía la casa. Cuando Ethan volvió al pasillo, oyó un ruido. Suave, breve, un arrastrar de pies, no desde arriba ni desde fuera, sino desde abajo. Ethan se quedó paralizado. El sonido se repitió, tela rozando madera, seguido de una leve exhalación. Una respiración contenida durante demasiado tiempo y luego liberada. El pulso de Ethan se aceleró. Se giró lentamente hacia la despensa. Cota ya estaba allí. El pastor alemán se había sentado justo delante de la puerta del sótano, con el cuerpo perfectamente alineado con ella y la cabeza levantada. Tenía las orejas hacia adelante, pero la boca cerrada y la mandíbula relajada. No ladró, no retrocedió, esperó. El entrenamiento de Ethan le gritaba que actuara, que se anunciara, que estableciera el control. Pero algo más se impuso, un instinto más silencioso, moldeado no por órdenes, sino por años de leer el miedo humano. Quienquiera que estuviera allí abajo no estaba intentando entrar. Estaba intentando no ser visto. Ethan se alejó de la puerta y volvió a la mesa de la cocina. Se sentó, con los codos sobre la superficie desgastada y las manos fuertemente entrelazadas. Se obligó a respirar lentamente. Pensó que no se trataba de un ocupa arrancando cobre de las paredes. No era vandalismo. Demasiado cuidadoso, demasiado respetuoso. Su mente volvió a los detalles. El cuenco de agua, la leña, las huellas, la linterna. Señales de vida que habían aprendido a permanecer invisibles. Ethan miró hacia la ventana. Afuera, el claro se extendía en silencio. Flores silvestres brotaban del suelo descongelado. No había vehículos, ni humo, ni señales de actividad. Si alguien vivía allí,
Había elegido la invisibilidad y lo había conseguido. Ethan se recostó y cerró los ojos brevemente. El peso de la casa lo oprimía. No como un recuerdo, sino como una responsabilidad. Este lugar ya no era solo su herencia. Era el refugio de alguien. Volvió a pensar en su madre, Sarah, con su voz suave y sus manos firmes. Ella habría notado las señales de inmediato y habría dejado comida sin hacer preguntas. Se habría preocupado en silencio y habría esperado el momento adecuado. Ethan abrió los ojos. «Cota», dijo en voz baja. El perro se volvió, se acercó trotando y se sentó a su lado. Ethan apoyó una mano en el cuello del pastor, sintiendo el calor bajo el grueso pelaje. «Lo sabías», murmuró Ethan. «¿Verdad?». Cota no respondió, pero golpeó el suelo con la cola una vez. Ethan miró hacia la puerta de la despensa. No la abrió. Todavía no. En cambio, se levantó, se movió lentamente por la cocina y dejó una botella de agua extra en la encimera. Luego sacó una barra de pan de su mochila, la partió por la mitad y la colocó junto al cuenco. Un gesto sencillo, no una confrontación, una señal. «Estoy aquí», decía, «y no estoy aquí para hacerte daño». Ethan se alejó y volvió a la sala de estar, sentándose donde podía ver la despensa desde la distancia. Mantuvo una postura relajada y movimientos deliberados, tal como había aprendido en el extranjero, donde la confianza era más importante que la fuerza. Pasaron los minutos. No ocurrió nada. La casa permaneció en silencio, conteniendo la respiración. Ethan no sabía quién vivía bajo sus pies. No sabía cuánto tiempo llevaban allí ni por qué. Pero una cosa estaba clara ahora. Se instaló en él con lenta certeza. Esta casa no había sido abandonada. Había sido compartida. Y lo que fuera que esperaba abajo no estaba listo para salir. Todavía no. Ethan no abrió la puerta del sótano de inmediato. Se quedó en la cocina, escuchando cómo la casa se asentaba a su alrededor. El leve crujido de las viejas vigas, el susurro del viento que se colaba por las grietas del revestimiento. Su corazón latía ahora con regularidad, más lento que antes, como siempre hacía una vez que su mente aceptaba que el miedo por sí solo no resolvería nada. Cota permanecía sentado frente a la despensa, con la amplia espalda recta y la cola apoyada en el suelo. Las orejas del pastor alemán se movieron una vez al oír un sonido que solo él podía oír, y luego se quedaron quietas de nuevo. Sus ojos ámbar permanecían fijos en la puerta, alertas pero tranquilos. Ethan respiró hondo. «Voy a bajar», dijo en voz baja. «Yo tampoco estoy aquí para hacer daño a nadie». El silencio le respondió. Entonces, con cuidado y deliberadamente, desbloqueó la puerta y la abrió lentamente. La escalera que había más allá era estrecha y empinada. Los escalones estaban desgastados por décadas de uso. El aire cálido subía, trayendo consigo el leve olor a humo de leña y a algo más, sopa. Quizás alguien había estado cocinando recientemente. Ethan se detuvo en lo alto. Murmuró. El perro se levantó de inmediato y se acercó a él, rozándole la pierna con el hombro. Juntos bajaron. El sótano no era como Ethan había imaginado. No estaba oscuro, ni vacío, ni improvisado por el pánico. Estaba organizado, habitado. Una pequeña estufa de leña brillaba suavemente contra la pared del fondo, con el tubo desapareciendo en un conducto de ventilación que su padre había instalado años atrás. Alfombras viejas pero limpias cubrían el suelo de hormigón. En una esquina había una cama estrecha, cuidadosamente hecha, y cerca de ella había un catre más pequeño con una manta doblada a los pies. En las estanterías había comida enlatada, una linterna y libros cuidadosamente apilados con los lomos agrietados. Y entre la estufa y la mesa había dos figuras. El hombre era alto, aunque la edad lo había encorvado ligeramente hacia adelante. Llevaba un grueso jersey marrón y pantalones de trabajo descoloridos, y sus botas estaban rayadas, pero bien cuidadas. Ahora tenía el pelo casi todo blanco y ralo en la parte superior, pero su barba, recortada corta, aún conservaba mechones gris acero. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas, el tipo de arrugas que dejan años de trabajo al aire libre, más que la suavidad.
Sus ojos, de un azul pálido y penetrantes, no se les escapaba nada. Walter Brooks, Ethan pronto aprendería el nombre, pero incluso antes de que intercambiaran palabras, reconoció al hombre por lo que era. Alguien que había pasado su vida arreglando cosas que se rompían, incluido él mismo. A su lado había una niña. No podía tener más de 12 años. Era delgada, pequeña para su edad, con los hombros encogidos como si esperara que el mundo le atacara en cualquier momento. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta baja, con algunos mechones sueltos que enmarcaban un rostro pálido, salpicado de ligeras pecas. Llevaba una chaqueta demasiado grande que le cubría todo el cuerpo, con las mangas tiradas sobre las manos. Sus ojos, grandes, oscuros y atentos, estaban fijos en Ethan. Walter dio un paso adelante, colocándose entre la niña y las escaleras. «Ya es suficiente», dijo. Su voz era firme pero tensa, como un cable demasiado apretado. «Nos has encontrado». «Ya basta». Ethan levantó las manos, con las palmas abiertas. «No voy a llamar a nadie», dijo. «No así». Walter lo estudió detenidamente, con la mirada fija en él. El perro se quedó quieto, con una postura neutra, sin mostrar ninguna amenaza. La respiración de la niña se entrecortó. Dio un paso atrás y chocó contra la cama. Su miedo desató algo en ella. Antes de que Ethan pudiera decir otra palabra, Cota se movió. El pastor alemán cruzó la habitación lentamente, con deliberación, y luego se tumbó en el suelo junto a la niña. Enroscó el cuerpo hacia adentro y apoyó su gran cabeza suavemente contra la pierna de ella. La niña se quedó paralizada. Luego soltó un sollozo. Se arrodilló junto a él y hundió los dedos en el espeso pelaje de su cuello. Sus hombros temblaban mientras lágrimas silenciosas caían sobre el pelaje de Cota. El perro no se inmutó. Cerró los ojos y se quedó exactamente donde estaba. Walter apretó la mandíbula. Se dio la vuelta por un momento y se llevó una mano a la cara. Ethan sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Esto no era una amenaza, era un refugio. Después de eso, hablaron despacio, con cuidado. Walter explicó primero. Tenía 72 años y era un trabajador de mantenimiento ferroviario jubilado que había pasado 4 décadas manteniendo las vías seguras durante inviernos que mataban tanto a motores como a hombres. Habló con franqueza, sin adornos. Había alzado la voz una vez, años atrás, cuando un supervisor ignoró un informe de seguridad. El accidente resultante fue leve, pero real lo había endurecido. Desde entonces, confiaba menos en los sistemas. Lily era su nieta. Su madre, la hija de Walter, había fallecido 2 años antes a causa de una enfermedad que llegó rápidamente y no dejó rastro. No había ningún padre en la foto, ningún papeleo lo suficientemente limpio como para que el Estado viera con buenos ojos su situación. Habían probado 2 veces con los refugios. La primera vez, Lily había sido marcada para una separación temporal debido a una tutela poco clara. La segunda vez, el historial médico de Walter, sus problemas cardíacos crónicos y sus complicadas recetas lo habían marcado como de alto riesgo. Las camas se llenaron rápidamente. El papeleo se estancó. Cuando el padre de Ethan se enteró, ofreció algo sencillo: el sótano. Sin contrato, sin testigos, solo un acuerdo silencioso entre hombres que entendían lo que significaba no tener a dónde ir. Nos dijo que nos mantuviéramos fuera de la vista, dijo Walter. No porque se avergonzara, sino porque no confiaba en que el pueblo no complicara las cosas. Ethan asintió una vez. Eso sonaba como su padre. Walter tragó saliva. Después de su muerte, no sabíamos qué hacer, así que nos quedamos. Se hizo el silencio. Cota se movió ligeramente, acercándose a Lily mientras ella se limpiaba la cara con la manga. Ella no lo soltó. Ethan se agachó a unos metros de distancia, bajándose a su nivel. «Soy Ethan», dijo con suavidad. «Esta era la casa de mis padres». Lily lo miró, con los ojos enrojecidos pero firmes. «¿No estás enfadado?», preguntó con una voz apenas más alta que un susurro. Ethan dudó. «No», dijo finalmente. «No lo estoy». Y se dio cuenta de que era cierto. A medida que la tensión se aliviaba, Ethan lo sintió.
el sutil cambio en la habitación. No era un sonido, ni un movimiento, sino una sensación. Kota levantó la cabeza de repente, inclinando las orejas hacia atrás y luego hacia adelante. Se levantó y caminó hacia la pared del fondo, rozando con el hocico el zócalo. Se detuvo en un lugar justo debajo de una vieja fotografía colocada torcidamente sobre una estantería. Ethan lo siguió. La fotografía mostraba a sus padres hace años, de pie frente a la casa cuando era más nueva. Su madre tenía el brazo alrededor de la cintura de su padre. Ambos sonreían. Kota se sentó debajo de ella, completamente inmóvil. Ethan se quedó mirando. El perro nunca había estado allí antes y, sin embargo, había algo en su postura que parecía intencionado. Walter también se dio cuenta. Su expresión cambió y la confusión se apoderó de sus rasgos. «Ahí es donde tu padre solía ponerse a veces», dijo el anciano en voz baja. «Solo para pensar». Ethan tragó saliva. La habitación se sintió más pesada por un momento. No por miedo, sino por significado. No hicieron planes esa noche. No era necesario. Ethan les dijo que podían quedarse por ahora, que nada sucedería sin conversación, sin claridad. Walter asintió, con alivio y cautela en sus ojos. Lily se recostó contra Kota, ya medio dormida. Ethan subió las escaleras más tarde con el perro a su lado, cerrando suavemente la puerta del sótano detrás de ellos. No sabía qué vendría después, pero ahora tenía una cosa clara. Kota no lo había traído de vuelta por la casa. Lo había traído de vuelta por las personas que vivían debajo de ella. Ethan no durmió mucho esa noche. Se tumbó en la estrecha cama de su habitación infantil, mirando al techo, donde una tenue mancha de agua aún se extendía como una nube congelada en el aire. La casa crujía suavemente a su alrededor, adaptándose de nuevo a la presencia de cuerpos vivos. En algún lugar abajo, la estufa de leña hacía tic-tac mientras se enfriaba. Kota yacía en el suelo junto a la cama, con su largo cuerpo estirado, la cabeza apoyada en las patas y las orejas moviéndose ante cada sonido desconocido. La mente de Ethan seguía volviendo al mismo punto. Ya se había tomado una decisión, no en voz alta ni formalmente, pero en el momento en que cerró la puerta del sótano con suavidad, en lugar de echarle el cerrojo, en el momento en que dejó comida en la encimera en lugar de exigirla, algo había cambiado. Había cruzado una línea que no le permitía el consuelo de fingir que se trataba de algo temporal en el sentido simple. Aún así, no prometió nada que no pudiera cumplir. La mañana amaneció pálida y tranquila. Ethan se levantó temprano, se puso las botas y el abrigo antes de salir. El aire olía a tierra húmeda y savia de pino. Una fina niebla se cernía sobre el campo, difuminando la línea entre la tierra y el cielo. La granja se alzaba a sus espaldas, desgastada pero en pie, con sus ventanas reflejando la luz gris azulada del amanecer. Kota le seguía de cerca. Recorrieron juntos el perímetro de la propiedad. Ethan examinó las vallas, las dependencias y el viejo granero rojo que se inclinaba ligeramente hacia el este. Comprobó puertas, bisagras, cerraduras, pequeñas cosas prácticas que le daban a sus manos algo que hacer mientras su mente ordenaba asuntos más importantes. Dentro, después de un desayuno sencillo, Ethan se sentó a la mesa de la cocina y abrió la carpeta que había evitado durante años. Documentos legales, avisos de impuestos sobre la propiedad, cartas de un pequeño bufete de abogados del pueblo escritas en un lenguaje cortés y cada vez más preocupado. La herencia era real, pero incompleta. Había cuestiones fronterizas sin resolver, antiguas servidumbres, papeleo. Sus padres nunca lo habían actualizado del todo, nada insuperable, nada sencillo. Exhaló lentamente y cerró la carpeta. No era algo que pudiera decidir solo. A última hora de la mañana, Ethan había conducido por la estrecha carretera hacia el grupo de casas a medio kilómetro de distancia. El pueblo era pequeño, con una tienda general, un restaurante y una oficina de correos que cerraba temprano. La gente se fijaba en los vehículos desconocidos, y aún más a los hombres desconocidos. Aparcó cerca de una modesta casa azul con molduras blancas, cuyo porche delantero estaba repleto de macetas a pesar del frío persistente.
Una campana de viento tintineó suavemente cuando se acercó. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. May Holloway estaba allí con una taza en una mano y un cardigan bien ajustado alrededor de los hombros. Tenía 58 años, era de estatura media y llevaba el pelo canoso cortado corto por comodidad más que por estilo. Su rostro mostraba las líneas tranquilas de alguien que había pasado décadas viendo sufrir a otras personas y había aprendido a no apartar la mirada. Sus ojos, agudos y observadores, recorrieron rápidamente a Ethan, fijándose en su postura, su abrigo y el perro a su lado. «¿Has vuelto?», dijo. No era una pregunta. Ethan asintió. «Supongo que sí». May lo estudió un momento más y luego se hizo a un lado. «Será mejor que entres». La cocina estaba cálida y olía ligeramente a café y pan. May le indicó que se sentara y luego sirvió otra taza sin preguntar. «Te pareces a tu padre», dijo, dejándola sobre la mesa. «No cuando era joven, cuando estaba cansado». Ethan asimiló eso en silencio. «No pensé que nadie lo notaría», dijo. May esbozó una pequeña sonrisa sin humor. En un pueblo de este tamaño, la gente se fija en todo. Simplemente no siempre hablan de ello. Ethan la miró a los ojos. Quería preguntarle algo. «Lo sé», respondió ella. Eso lo hizo detenerse. Ella respiró hondo y se recostó contra la encimera. «Llevo un tiempo dejando comida cerca de tu casa de vez en cuando». Ethan asintió con la cabeza. «Me lo imaginaba». «No se lo he dicho a nadie», continuó May. «Tampoco he llamado a nadie. Había un niño involucrado». Lo dijo simplemente como un hecho que prevalecía sobre el procedimiento. Ethan sintió que la opresión en su pecho se aliviaba ligeramente. «Fui enfermera», continuó May, «durante 40 años. Aprendes muy rápido que las reglas no se crean para todas las situaciones, especialmente aquellas que involucran a niños». Miró a Kota, que estaba sentado en silencio junto a la silla de Ethan, con una postura atenta, pero relajada. «Tu perro», dijo, «no solo está entrenado, es estable». «Tuvo buenos maestros», respondió Ethan. May asintió. «Y tú también, por lo que parece». Se quedaron sentados en silencio durante un momento. El peso tácito del entendimiento mutuo flotaba entre ellos. «No te pido que arregles esto», dijo May finalmente. «Solo te digo que, si decides no empeorar las cosas, no estarás solo». Ethan la miró a los ojos. «Eso es importante». De vuelta en la casa, Ethan volvió a recorrer las habitaciones, esta vez más despacio. Comprobó las cerraduras, las ventanas y el cableado que su padre había instalado él mismo. Revisó la disposición del sótano con ojos más claros. La ventilación, la estufa de emergencia, la cuidadosa organización. Walter no había sido descuidado. Había sido deliberado. Ethan bajó las escaleras por la tarde, esta vez llamando suavemente al marco de la puerta antes de entrar. Walter se levantó de la silla de inmediato, con movimientos rígidos pero controlados. Lily se quedó cerca de la cama, observando. Ethan mantuvo las manos a la vista. «Hablé con una vecina», dijo. Los hombros de May Walter se tensaron, pero se relajaron cuando Ethan continuó. «No dirá nada, ya lo sabe». Walter soltó el aire que claramente había estado conteniendo. Ethan continuó. «Con mesura. Esta sigue siendo la casa de mis padres. Legalmente, ahora es mía. No pretendo lo contrario». Walter asintió. «No esperaría que lo hicieras». Pero Ethan dijo, «No voy a echar a nadie hoy ni mañana». Lily levantó la vista, con una expresión en la que se entremezclaban la esperanza y el miedo. «Esto es temporal», añadió Ethan, «hasta que todo esté claro, hasta que entendamos qué es posible». Walter lo miró a los ojos. «Es justo». Ethan observó al anciano, la expresión de su mandíbula, la forma en que se colocó ligeramente delante de Lily sin pensarlo. Vio orgullo y agotamiento en él. «Necesito sinceridad», dijo Ethan, «sin sorpresas». «La tendrás», respondió Walter. Ethan asintió una vez. Cuando Ethan se dio la vuelta para salir del sótano, Kota se detuvo. El perro dio un paso adelante, colocándose entre Ethan y las escaleras, y luego se sentó lentamente.
Ethan frunció el ceño. ¿Cota? El pastor no se movió. Walter y Lily observaban en silencio. Cota giró la cabeza y miró directamente a Ethan, no con urgencia ni con miedo, sino con algo parecido a la insistencia. Luego miró a Lily y volvió a mirar a Ethan. No era una orden, era una pregunta. Ethan sintió una extraña presión detrás de los ojos. Se arrodilló y apoyó una mano en el cuello de Cota. El latido del corazón del perro era constante bajo su palma. Lo sé, murmuró Ethan. Lo sé. Cota se levantó y se apartó. Esa noche, Ethan volvió arriba y volvió a abrir la carpeta legal. Tomó notas, escribió preguntas, redactó una lista de llamadas que tendría que hacer. No escribió un plan de salida. En su lugar hizo espacio. Despejó un dormitorio que no se había utilizado en años. Abrió las cortinas y dejó entrar la luz. Abajo, la estufa del sótano brillaba suavemente. La casa ya no parecía un lugar suspendido en el tiempo. Parecía un lugar que estaba siendo puesto a prueba. Ethan se sentó a la mesa de la cocina con Cota a sus pies y contempló el campo mientras el sol se ponía. Las flores silvestres reflejaban la luz contra la tierra oscurecida. Aún no sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero sabía por qué la estaba tomando. Y por primera vez desde que había regresado, eso le parecía suficiente. La casa aprendió poco a poco sus ritmos. Al principio protestaba con gemidos. Las tuberías golpeaban las paredes. Las tablas del suelo crujían bajo pasos desconocidos y la vieja caldera tosía como si se hubiera despertado sobresaltada tras años de sueño superficial. Las mañanas eran tranquilas y tensas, las tardes cuidadosas y comedidas, como si todos temieran que una palabra equivocada pudiera romper el frágil acuerdo que los mantenía unidos. El dinero fue la primera tensión en manifestarse. Ethan contaba cada dólar 2 veces. Los ahorros que le quedaban de los contratos en el extranjero se estaban agotando más rápido de lo que le gustaría. Los servicios públicos para una granja de este tamaño eran implacables, y las reparaciones llegaban en una sucesión constante y despiadada. Una gotera en el techo, un pestillo roto en el granero, el cableado que parpadeaba cuando se levantaba el viento. Walter Brooks nunca se quejaba, pero se daba cuenta de todo. A sus 72 años, Walter se movía con la economía deliberada de un hombre cuyo cuerpo había aprendido el coste de los movimientos innecesarios. Sus hombros seguían siendo anchos bajo las capas de franela gastada. Aunque la artritis le había endurecido las manos y le había encorvado ligeramente la espalda, su barba era ahora mayoritariamente gris, bien recortada, y sus ojos eran agudos y vigilantes bajo unas cejas tupidas. Las décadas en el ferrocarril le habían moldeado. Largas jornadas, mañanas frías, maquinaria que exigía respeto o castigaba el descuido. También le habían enseñado algo más: cómo seguir adelante cuando detenerse no era una opción. Una tarde, Ethan encontró a Walter arrodillado junto a la caldera, con las herramientas cuidadosamente dispuestas sobre una lona doblada. «No te pedí que hicieras eso», dijo Ethan. Walter levantó la vista, no a la defensiva, solo con naturalidad. No hacía falta pedirlo. Ethan se agachó a su lado. «No deberías esforzarte tanto». Walter soltó un pequeño resoplido. «Chico, si me detuviera cada vez que me duele algo, Lily y yo no habríamos sobrevivido al invierno pasado». Eso puso fin a la discusión. Durante los días siguientes, el sistema de calefacción funcionó mejor. No era perfecto. Nada en esta casa lo sería nunca, pero era funcional. Walter le mostró a Ethan lo que había hecho, explicándole cada ajuste con paciencia, sin condescendencia, sin dar por sentado que la ignorancia era pereza. Ethan escuchó. Era más fácil que hablar. El regreso de Lily a la escuela transcurrió sin incidentes. May Holloway se encargó de todo. May se movía por los sistemas como antes se movía por los pasillos del hospital. Eficiente, tranquila, sin miedo al papeleo ni a las miradas de extrañeza. La primera mañana llevó a Lily a la ciudad en su viejo sedán, que olía ligeramente a menta y desinfectante de manos. Lily se sentó rígida en el asiento del copiloto, con la mochila apretada en el regazo y el pelo oscuro, recogido en una coleta baja que la hacía parecer más joven de lo que era. Lily era pequeña para su edad.
toda codos y rodillas, con una piel pálida que se magullaba con facilidad y unos ojos demasiado viejos para su rostro. Esos ojos habían visto cosas que ningún niño debería catalogar tan pronto. Hablaba en voz baja, eligiendo las palabras con cuidado, como si el lenguaje en sí mismo pudiera traicionarla. May le apretó la mano antes de que saliera del coche. «No estás sola», le dijo. «Ya no». Lily asintió con la cabeza, sin atreverse a responder. En la casa, Ethan observó desde el porche cómo el coche desaparecía por la carretera. Kota estaba a su lado, con las orejas erguidas y la mirada fija. «Estará bien», dijo Ethan, más para sí mismo que para el perro. Kota no se movió. Kota había elegido su puesto. Cada noche, cuando la casa se sumía en la oscuridad, se tumbaba en el rellano entre la planta principal y las escaleras del sótano. Su cuerpo se extendía a lo largo del umbral, con la cabeza mirando hacia arriba, hacia los escalones de abajo. Entre dos mundos. Dormía ligeramente, despertándose al menor ruido, no por agresividad, sino por deber, igual que había hecho antes en complejos extranjeros y polvorientos puestos de control. De la misma manera que siempre había vigilado a Ethan. Walter fue el primero en darse cuenta. «Ese perro», dijo una noche, señalando con la cabeza hacia las escaleras, «ha decidido algo». Ethan siguió su mirada. Normalmente lo hacía. Walter sonrió levemente. «Es inteligente». La cena se convirtió en un ritual. No era elaborada ni abundante, pero era compartida. Margaret se había ido, pero su ausencia perduraba en los hábitos que Lily seguía inconscientemente. Poner servilletas de más, comprobar 2 veces la cocina, guardar el mejor trozo de pan para el final. Ethan se fijó en estas cosas y no dijo nada. La conversación fluía lentamente. Al principio, se mantenía en terreno seguro. El tiempo, las reparaciones, los deberes del colegio, el perro. Entonces, una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la casa se mantenía firme, Ethan habló sin pensarlo. «El combate no termina cuando vuelves a casa», dijo. Walter levantó la vista, atento pero en silencio. Lily se quedó paralizada, con el tenedor a medio camino de la boca. «Lo llevas contigo», continuó Ethan, mirando fijamente su plato. «En tus hombros, en cómo te sientas, en cómo escuchas». Kota levantó la cabeza. «Hay sonidos», dijo Ethan, «que aquí no significan nada, pero tu cuerpo no lo sabe». Se hizo el silencio. Entonces Lily habló. «Mi madre murió por la noche», dijo. Su voz era firme, demasiado firme. Volvía a casa del trabajo. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Me dijeron que no sintió nada. No les creo. Ethan sintió un nudo en el pecho. Walter buscó la mano de Lily, pero ella no lo miró. Tenía los ojos fijos en Kota, que se había levantado y se había acercado, apoyando suavemente la cabeza contra la rodilla de ella. Ella inhaló bruscamente y se derrumbó. No fue ruidoso, no fue dramático. Fue el tipo de llanto silencioso que había estado esperando mucho tiempo para salir. Ethan no se movió. Walter no habló. La casa lo absorbió. Más tarde esa noche, mucho después de que todos se hubieran acostado, Ethan se despertó con un ruido. No era un crujido, ni el viento. Era música, débil, casi imaginaria. Se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza. Kota ya estaba de pie. El sonido provenía de la planta baja, del sótano. Ethan se movió lentamente, con pasos deliberados. Cuando llegó al rellano, vio a Walter de pie al pie de la escalera con algo en las manos. Una pequeña radio estropeada. Walter levantó la vista, con los ojos reflejando la tenue luz. «La encontré en una caja», dijo en voz baja. «Era de la madre de Lily. Le gustaba esta emisora. Una música suave llenaba el espacio, antigua, delicada. Ethan sintió que algo se relajaba en su interior. La casa no solo los acogía, también los escuchaba. Los días siguientes no fueron más fáciles, pero sí más plenos. Ethan aceptó trabajos ocasionales en la ciudad, reparaciones, transportes, cualquier cosa que le pagaran en efectivo. Llegaba a casa agotado,
con las manos llenas de ampollas y los hombros doloridos, pero más estable. Walter le enseñaba matemáticas a Lily en la mesa de la cocina cuando los deberes se le hacían demasiado pesados. May les llevaba comida cuando le sobraba. Ethan sabía que no debía aceptarla, pero le daba las gracias de todos modos. La casa cambió. No físicamente, todavía no, pero sonaba diferente. Risas breves y sorprendidas, pasos sin vacilación, las uñas de un perro repiqueteando sobre la madera. Por la noche, cuando Ethan yacía despierto, ya no se sentía como el único que cargaba con fantasmas. Y eso más que nada le parecía el comienzo de algo que no había planeado, pero que no podía negar. El abogado llegó un martes por la mañana sin avisar, pero sin que fuera una sorpresa. Ethan estaba reparando un escalón suelto del porche cuando el sedán desconocido se detuvo en el camino de grava. Se enderezó lentamente, limpiándose las manos en los vaqueros. El coche estaba limpio, lo que destacaba en un lugar donde el polvo y el barro eran inevitables, prácticos, intencionados. Cota ya estaba alerta. El perro se acercó a Ethan, con la postura erguida, las orejas hacia adelante, sin agresividad, pero vigilante, siempre vigilante. La mujer que salió del coche tenía unos 40 años. Era alta y delgada, con el pelo liso y oscuro cortado justo por debajo de la mandíbula. Llevaba un abrigo gris oscuro que le quedaba perfecto y un maletín de cuero que parecía pesado, más por el papel que por la tecnología. Su rostro era sereno, pero sus ojos tenían la tranquila seriedad de alguien acostumbrado a dar noticias que cambian la vida de las personas. Ethan Hale preguntó. Soy yo. Soy Rebecca Collins, dijo tendiéndole la mano. Represento al patrimonio de Thomas y Eleanor Hale. Los nombres le impactaron más de lo que esperaba. Mis padres, dijo Ethan en voz baja. Rebecca asintió. ¿Podemos hablar dentro? Se reunieron en la mesa de la cocina. Walter se sentó con las manos cruzadas y la espalda recta, a pesar de la incomodidad que eso le causaba. Lily se quedó cerca de él, con los hombros ligeramente encorvados, mirando alternativamente a Rebecca y a la puerta, como si estuviera calculando las vías de escape. May Holloway había llegado unos minutos antes con una bolsa de la compra y se quedó cuando vio el coche desconocido. Ahora estaba apoyada contra la encimera, con los brazos cruzados y el rostro atento. Rebecca colocó una gruesa carpeta sobre la mesa, pero no la abrió. Quiero ser clara, dijo con calma. Lo que voy a compartir solo es legalmente procesable porque se cumplieron ciertas condiciones. Ethan sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. El testamento de tus padres, continuó Rebecca, contenía una cláusula poco común, pero no inaudita. Miró directamente a Ethan. La casa no podía venderse inmediatamente y no podía permanecer vacía. El silencio llenó la habitación. Creían, dijo Rebecca con cautela, que si regresabas y encontrabas la casa vacía, te irías de nuevo para siempre. Ethan tragó saliva. También creían, añadió ella mirando brevemente a Cota, que no volvería solo por el papeleo o el dinero. Cota no se movió. Rebecca abrió la carpeta y sacó un sobre sellado, amarillento por el paso del tiempo. Esta carta, dijo, solo debía abrirse después de que la casa hubiera sido habitada, verdaderamente habitada durante un tiempo. La deslizó por la mesa hacia Ethan. Por tus acciones, dijo Rebecca, esa condición se ha cumplido. Ethan se quedó mirando el sobre. Aún no lo tocó. Antes de que Ethan pudiera coger la carta, Cota dio un paso adelante. El pastor colocó suavemente una gran pata sobre el sobre, no con fuerza ni de forma protectora, sino deliberadamente. La habitación quedó en completo silencio. Rebecca parpadeó, sorprendida. May inhaló bruscamente. Lily abrió mucho los ojos. Ethan sintió que se le oprimía el pecho. Sabía que era absurdo. Y sin embargo, algo en el momento, en la certeza del gesto, lo hacía imposible de ignorar. Ethan posó la mano sobre Cotas. Está bien, murmuró. El perro se retiró. Ethan abrió la carta. La letra de su madre llenaba la página, sin prisas, sin temblores. Letras cuidadosas y redondeadas que transmitían el peso de las cosas no dichas. Si estás leyendo esto, comenzaba la carta,
Significa que te quedaste. La visión de Ethan se nubló casi de inmediato. Sus padres escribieron juntos, alternando líneas, a veces terminando los pensamientos del otro. Escribieron sobre lo mucho que lo conocían, sobre su terquedad, su lealtad, su tendencia a cargar con el peso de las responsabilidades en silencio hasta que se volvían demasiado pesadas. Escribieron sobre cómo lo vieron partir al servicio militar, orgullosos y aterrorizados, y sobre cómo aprendieron poco a poco que la distancia se había convertido en su escudo. Sabíamos que no volverías a menos que algo te atara aquí, escribió su padre. Y no queríamos ser nosotros quienes te obligáramos. Escribieron sobre Kota. Solo habían visto al perro una vez, durante un breve permiso. Su madre se había arrodillado en la nieve, con las manos hundidas en su espeso pelaje, y se había reído cuando Kota se había acercado a ella como si la conociera de toda la vida. Algunos lazos no se explican, escribió. Se confían, explicaron el fondo fiduciario que Rebecca detallaría más tarde. No era grande, ni milagroso, solo suficiente. Suficiente para mantener la casa. Suficiente para proporcionar asistencia médica a Walter. Suficiente para garantizar que la propiedad pudiera funcionar como un lugar de refugio, no de lucro. Un hogar debe ser útil, escribió su padre, o se convierte en un monumento. No pidieron perdón, ofrecieron comprensión. Si te quedas, terminaba la carta, que sea porque tú lo eliges, no por nosotros. Ethan dobló el papel con cuidado. La habitación parecía más pesada y más ligera al mismo tiempo. Rebecca carraspeó suavemente. Hay un modesto fideicomiso, explicó. Asistencia médica restringida para Walter Brooks, mantenimiento de la propiedad, uso limitado como refugio temporal para veteranos o niños sin vivienda estable. May exhaló lentamente. Lo habían planeado. Sí, dijo Rebecca en voz baja a lo largo de los años. La voz de Walter era áspera cuando hablaba. No nos debían eso. Rebecca le miró a los ojos. Creían que sí. Ethan miró alrededor de la mesa a Walter, que había mantenido a salvo a una niña con nada más que su obstinada resistencia. A Lily, que tenía las manos apretadas y los ojos brillantes. A May, que había infringido las normas sin romper su propia integridad. A Kota, que estaba sentado tranquilamente, con la cola apoyada en el suelo, como si este hubiera sido siempre el resultado. Esto no es un milagro, dijo Ethan finalmente. Rebecca asintió. No, es preparación. Esa noche, después de que Rebecca se marchara, la casa volvió a la calma. Ethan se quedó solo en el porche, con la carta doblada en el bolsillo. El sol se ponía, pintando los campos de un suave color dorado. Kota yacía a sus pies, con los ojos entrecerrados, respirando lenta y constantemente. Ethan pensó en sus padres, en cómo habían confiado no solo en él, sino también en el camino que aún no había recorrido. La casa no le exigía nada, simplemente esperaba. Y por primera vez, Ethan no se sentía dividido entre dos direcciones, se sentía anclado. La primavera llegó sin ceremonias, sin un calor repentino, sin un deshielo dramático, solo un tranquilo retroceso de la nieve día a día, hasta que las colinas detrás de la casa volvieron a revelarse. Tierra oscura respirando bajo la pálida hierba, flores silvestres brotando donde la escarcha había reinado durante meses. Ethan lo notó primero por las mañanas. La luz entraba ahora antes en la cocina, extendiéndose sobre la mesa de madera, donde habían tenido lugar tantas conversaciones cuidadosas. La casa, ya sin sobresaltos, despierta al amanecer. Se levantaba lentamente, cómodamente, como un cuerpo que por fin había aprendido que era seguro descansar. Kota era más viejo, no frágil, no débil, pero más lento, como solo lo son aquellos que han vivido plenamente. El plateado de su espeso pelaje se había extendido, especialmente alrededor del hocico y los ojos. Ahora sus pasos eran mesurados, deliberados, conservando fuerzas. Sin embargo, cada mañana, sin falta, caminaba hasta el mismo lugar cerca del límite de la propiedad, donde el camino de grava se curvaba suavemente hacia la colina. El lugar donde se había detenido aquel primer día, el lugar donde Ethan aún no estaba preparado. Kota se sentaba allí cada mañana,
con la espalda recta, las orejas relajadas, pero alerta, la mirada fija en la lejana línea de árboles. No esperaba órdenes. No miraba atrás. Simplemente se sentaba. Ethan comenzó a acompañarlo. Al principio, se quedaba de pie detrás del perro, con las manos en los bolsillos del abrigo y el aliento empañando el aire frío. Luego, con el paso de los días, se sentaba a su lado en la valla baja, con las botas apoyadas en la hierba húmeda y los hombros relajados como no lo habían estado en años. Ahora lo entendía. Nunca lo habían llevado a casa. Le habían dado tiempo. La vida dentro de la casa había encontrado su forma. La salud de Walter seguía siendo irregular, algunas mañanas fuerte, otras pesada, pero la consistencia de la rutina había suavizado los bordes de su dolor. Ahora trabajaba en ráfagas cortas, aconsejando más que haciendo, observando a Ethan reparar lo que necesitaba arreglarse, corrigiendo con silenciosos gestos de asentimiento o breves murmullos de orientación. Lily creció. Su risa fluía con más facilidad. Sus hombros ya no se curvaban hacia adentro por defecto. Los proyectos escolares abarrotaban la encimera de la cocina, coloridos y desordenados, prueba de un futuro que ya no estaba en suspenso. May visitaba con menos frecuencia, no porque ya no fuera necesaria, sino porque la estabilidad se había afianzado. Cuando venía traía semillas para el jardín, esquejes de su propio jardín, consejos ofrecidos con naturalidad y aceptados con gratitud. Y Kota siempre se movía entre todos ellos, ya no como un protector, sino como una presencia. Una tarde, Ethan siguió a Kota más lejos de lo habitual. El perro se movía sin prisas, deteniéndose a menudo, con el hocico pegado al suelo, leyendo el mundo de una forma que Ethan no podía. Llegaron a la cima de la colina justo cuando el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la tierra. Desde allí, la casa parecía más pequeña, menos como una carga y más como una promesa cumplida. Ethan se sentó pesadamente sobre un tronco caído, con la respiración tranquila y el corazón en calma. Kota dio una vuelta antes de tumbarse a su lado, presionando su cálido peso contra la pierna de Ethan. «No sabías cómo acabaría esto», dijo Ethan en voz baja. Kota movió la cola una vez. «Solo sabías dónde parar». El viento soplaba entre la hierba, llevando el aroma de la tierra descongelada y los pinos. En algún lugar más abajo, la casa permanecía abierta, sin vigilancia, sin ocultarse, simplemente habitada. Ethan pensó en el hombre que había sido cuando se marchó y en el que era ahora, no curado pero en proceso de curación. Una mañana Ethan se despertó en silencio. No era un silencio reconfortante. La casa parecía quieta. Se incorporó bruscamente, con el corazón encogido, y bajó las piernas de la cama. «Kota», llamó. No hubo respuesta. Recorrió rápidamente la casa, inspeccionando las habitaciones, el porche y el jardín. El pánico surgió sin ser invitado, agudo y familiar. Entonces lo vio. Kota estaba sentado más lejos que nunca, cerca del viejo mojón que su padre había reparado en su día. El perro giró la cabeza lentamente cuando Ethan se acercó, con los ojos tranquilos, sin urgencia, sin advertencia, solo con espacio. Ethan se detuvo en seco, sin aliento, y entonces lo entendió. Kota ya no estaba manteniendo la línea, la estaba ampliando. Ese verano, la gente empezó a llegar en silencio. Un veterano de paso, durmiendo en su camioneta. Una mujer con un niño que huía de una situación que aún no podía explicar con palabras. Se quedaban una noche, a veces dos, nunca lo suficiente como para dejar huella, pero lo suficiente como para respirar. Había reglas: respeto, honestidad, no esconderse. Ethan las dejó claras y la gente las escuchó, no porque él lo exigiera, sino porque la propia casa parecía esperarlo. Walter ayudaba en lo que podía. Lily aprendió a saludar a los desconocidos sin miedo. May traía mantas extras sin hacer preguntas, y Kota siempre observaba. Ya no dormía en las escaleras. Dormía junto a la puerta, no vigilando el pasado, sino marcando el camino hacia adelante. En la primera mañana verdaderamente cálida del año,
Ethan estaba solo en la cocina, con la luz del sol llenando la habitación por primera vez desde su regreso. Apoyó las manos en la mesa, arraigándose en la sólida veta de la madera. No había vuelto para reclamar nada. Había vuelto para quedarse, no porque alguien lo hubiera atraído, sino porque algo finalmente le había permitido llegar. Afuera, Cota yacía en el césped, con los ojos entrecerrados, el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. El perro no sabía lo que vendría después. Nunca lo había sabido. Solo sabía cuándo importaba el camino. Y a veces, Ethan pensaba que eso era suficiente. A veces, el milagro no es un rescate repentino, un momento de victoria o una vida que cambia de la noche a la mañana. A veces, el milagro es más silencioso. Es una puerta que permanece abierta cuando sería más fácil cerrarla. Un corazón que se ablanda cuando tiene todas las razones para endurecerse. Un camino que se revela solo después de que dejamos de huir de él. Podemos llamarlo instinto. Podemos llamarlo sincronización. Pero muchos de nosotros creemos que es Dios obrando de maneras que no reconocemos de inmediato. En la vida cotidiana, a menudo estamos tan ocupados sobreviviendo que nos olvidamos de escuchar. Sin embargo, Dios habla a través de la paciencia, de la compasión, de pequeños actos de valentía que eligen el amor por encima del miedo, de los momentos en los que decidimos quedarnos en lugar de marcharnos. Si esta historia te ha llegado al corazón, tal vez sea porque te encuentras en una encrucijada silenciosa. Y tal vez el milagro que estás esperando ya está a tu lado, esperando a que lo descubras. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y cuéntanos desde dónde nos ves o qué te ha recordado esta historia. Y si crees en las historias que sanan, animan y restauran la fe, ama fe. Suscríbete a New Light Stories para que podamos seguir recorriendo juntos este camino. Que Dios te bendiga y te proteja. Que te dé paz en la incertidumbre, fuerza en el cansancio y luz cuando el camino se vea confuso. Y que siempre recuerdes que, incluso en la noche más larga, nunca caminas solo.